Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional titulado Encuentro SPDI, correspondiente al mes de noviembre, protegiendo el patrimonio común de la humanidad, el Tratado del BBNJ. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, soy directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y es un placer para mí darles la bienvenida a este nuevo conversatorio que realizamos de manera mensual. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del presidente de nuestra centenaria institución, el embajador Óscar Maurtua de Romaña. Damas y caballeros, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional tiene el agrado de presentarles la edición de noviembre de nuestro ciclo de conversatorios Encuentros SPDI, espacio académico destinado a promover la reflexión crítica y el diálogo informado sobre los grandes temas del derecho y las relaciones internacionales. En esta oportunidad abordamos un asunto de trascendencia jurídica, ambiental y geopolítica: la protección del patrimonio común de la humanidad mediante el acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, conocido por sus siglas en inglés como BBNJ, instrumento llamado a transformar la gobernanza de los océanos en áreas situadas fuera de la jurisdicción estatal. Adoptado en 2023 bajo la égida de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, este acuerdo constituye el tercer instrumento de aplicación de la CONVEMAR y responde a la necesidad urgente de regular de manera equitativa y sostenible los vastos espacios marinos de alta mar históricamente desprovistos de un marco jurídico efectivo. Los océanos, bien sabido es, cubren aproximadamente más del 70% de la superficie del planeta y constituyen una fuente esencial de estabilidad climática, biodiversidad y sustento económico para millones de personas. No obstante, la falta de regulación clara sobre los recursos genéticos marinos, la creación de áreas protegidas, las evaluaciones del espacio ambiental y la cooperación científica generó durante décadas profundas asimetrías entre los estados. El acuerdo BBNJ llena el vacío al establecer un régimen de gobernanza más justo, transparente y basado en la cooperación internacional. El avance reviste especial trascendencia para el Perú, país con una tradición marítima emblemática y cuyo aporte al desarrollo del derecho del mar ha sido reconocido internacionalmente. Como he señalado en recientes investigaciones, el BBNJ no duplica funciones ni genera mayor burocracia. Por el contrario, introduce una arquitectura institucional complementaria que fortalece el multilateralismo, promueve la distribución equitativa de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y establece mecanismos de protección que contribuyan al bienestar de las generaciones presentes y futuras. En junio del presente año, el Perú suscribió el Tratado BBNJ, reafirmando su compromiso con la protección del medio marino y con el fortalecimiento del derecho internacional. Esta adhesión representa un paso decisivo hacia el desarrollo de una diplomacia oceánica moderna, alineada con los principios de nuestra política exterior y posiciona al país como un actor relevante en los debates globales sobre biodiversidad,
cambio climático y gobernanza de los océanos. Para profundizar en los alcances, desafíos y oportunidades para el BBNJ, representa para la comunidad internacional y para nuestro país, contamos hoy con la participación de 3 destacados especialistas. El doctor Miguel García Revillo, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba, experto en Derecho del Mar y negociaciones multilaterales. La doctora María Amalia Rodríguez Chávez, abogada del programa de océanos de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental. El doctor Jimson Dávila Ordóñez, director del programa de gobernanza marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y editora de la Revista Peruana de Derecho Internacional, quien moderará este significativo y valioso encuentro. El diálogo entre el derecho, la ciencia y la cooperación internacional será determinante para que este tratado cumpla su misión de garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas ubicadas fuera de jurisdicción nacional. En un tiempo en que los océanos enfrentan presiones sin precedentes sobre pesca, minería submarina emergente, bioprospección no regulada y efectos del cambio climático, así como contaminación, el BBNJ reafirma la vigencia del derecho internacional como herramienta al servicio del bien común. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional renueva así su compromiso con la promoción de un derecho internacional vigente, vivo, eficaz y orientado a la paz, la sostenibilidad y la justicia global. Agradecemos, damas y caballeros, su presencia e interés en este encuentro, reflejo de la vocación y compromiso que inspira nuestra institución. Por vuestra atención, muchas gracias. Muchas gracias entonces a las palabras introductorias del embajador Óscar Maurtua Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. A continuación daremos pase a la primera expositora que nos acompaña esta mañana, que es la doctora María Amalia Rodríguez Chávez. Ella es abogada del programa de Océano de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con organizaciones no gubernamentales, ambientales y como consultora independiente en diversos temas ambientales. Tiene una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, así como un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, la doctora Rodríguez es miembro del grupo de expertos del proceso ordinario de las Naciones Unidas para la presentación de informes y evaluación mundial del estado del medio marino, incluidos los aspectos socioeconómicos, proceso ordinario, y del Comité Legal y Técnico de la Autoridad de los Fondos Marinos. Estimada doctora Rodríguez Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene un espacio de 20 minutos para compartir con nosotros su exposición. Muchísimas gracias, Luciana, y muchísimas gracias a todos quienes se unen hoy. Sabemos que tienen siempre agendas muy llenas de cosas, así que apreciamos mucho el tiempo que nos regalan en el webinar del día de hoy, y también agradecerle a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por su amable invitación. Hoy, dentro del tema de este webinar, que es Protegiendo el Patrimonio Común de la Humanidad, mi presentación se va a enfocar básicamente en dos de los elementos del tratado, que son mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, y también el tema de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina. Son 4 puntos los que voy a abordar. El primero es un contexto general sobre el acuerdo, para quienes son nuevos en este tema. Luego voy a enfatizar algunos elementos importantes que nos regala este acuerdo BBNJ sobre los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas.
Posteriormente estaré abordando el tema de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina y concluiré con algunos puntos de síntesis. Entonces, tal vez para estar todos en la misma página, y acá no voy a entrar en detalle sobre esta línea del tiempo, pero sí quería representar de manera visual todos los años que se ha tardado o se ha discutido el tema de conservación y uso sostenible fuera de las jurisdicciones nacionales. Entonces, desde el 2004 inician estas discusiones en Naciones Unidas. En el 2011 tenemos ese primer hito donde los estados que se reúnen a conversar sobre dicho tema en Naciones Unidas reconocen que hay una serie de vacíos legales en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Y estos elementos son los que van a conformar luego la columna vertebral del acuerdo BBNJ. Y acá también, sin entrar en mucho detalle, pero sí para identificar que formalmente la negociación inicia en el año 2018. Se suponía que iban a ser 4 sesiones de negociación, pero bueno, luego sucede el tema de la pandemia, entonces se tuvo que suspender el tema de la negociación presencial y posteriormente y de manera afortunada, ya en marzo del 2023 contamos con un acuerdo o un texto acordado en Naciones Unidas, el cual se adopta en el 2023, en junio. Y se abre a firma y ratificación, y luego vamos a ver un poquito más en detalle esto, con la necesidad de tener al menos 60 ratificaciones para poder entrar en vigor, las cuales de manera muy afortunada ya las tenemos, creo que un poco más rápido de lo que estábamos esperando. Entonces, pues sí, dentro de Naciones Unidas se continúa este comité preparatorio que inicia en el 2025. Y tiene previstas 3 reuniones, ya ha sucedido 2 en el 2025, una será en el 2026, donde se está tratando de establecer, por así decirlo, todos estos elementos administrativos para la arquitectura institucional del acuerdo una vez que entre en vigor el mismo en enero del próximo año. Acá tal vez para también dar un marco de referencia de cómo nuestra región latinoamericana también ha estado participando de manera proactiva en las negociaciones, en las discusiones. Hay un grupo que se llama el Core Latin American Group, o CLAN, que el cual está conformado por 16 estados de la región, los cuales han sido un bloque negociador distintivo desde las negociaciones y ahora ya que tenemos esta fase de comité preparatorio y donde cada uno de los estados, según sus dinámicas nacionales, pues sus delegaciones nacionales pueden estar conformadas por los ministerios de Relaciones Exteriores, por el Ministerio de Medio Ambiente, autoridades de pesca. Y acá también sí identificar que, por ejemplo, el capítulo sobre creación de capacidades y transferencia de tecnologías estuvo liderado por El Salvador, que era parte de CLAM y fue el primer capítulo que cerró el texto negociador. Entonces yo creo que eso también es mucho, mucho orgullo para la región latinoamericana tener este tipo de liderazgos en negociaciones globales de esta envergadura. Como mencionaba antes, en el 2011 se identifican estos vacíos legales en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales y estos 4 elementos que pueden ver acá son la columna vertebral del acuerdo BBNJ. Tenemos mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas áreas marinas protegidas, el tema de evaluación de impacto ambiental, el tema de acceso a recursos genéticos marinos y distribución de beneficios y creación de capacidades y transferencia de tecnología. Se le llama un paquete porque sí los estados fueron muy claros en decir que no se podía, por ejemplo, escoger que solamente íbamos a desarrollar normativa para áreas marinas protegidas y recursos genéticos marinos, sino que los 4 elementos tenían que abordarse de manera integral y como un paquete. Y como sabemos, los diferentes instrumentos internacionales pues tienen elementos transversales que usualmente, bueno, tenemos principios, también tenemos todos los mecanismos institucionales que vamos a ver más adelante. En mi presentación, como mencioné antes, me voy a enfocar en estos 2 elementos que vamos a ver un poquito más en detalle en los próximos slides. Y como mencionaba antes, esta arquitectura institucional que establece el acuerdo BBNJ, tenemos
este órgano de toma de decisiones, que es la conferencia de las partes, como usualmente también lo tenemos en otros instrumentos internacionales, una secretaría, que por el momento la secretaría interina es la División de Derecho del Mar de Naciones Unidas, duales, y se crean una serie de comités para responder a las necesidades o a las normas que se crean según los diferentes elementos del paquete. Entonces tenemos un comité de acceso a distribución de beneficios para lo que es acceso a recursos genéticos marinos, tenemos un comité de creación de capacidades y transferencia de tecnología, el comité científico técnico, que es muy importante porque tiene funciones que se relacionan con todo, de manera integral con todo el tratado. También tenemos un mecanismo de gestión de información, el cual es muy importante y lo vamos a ver más adelante, pero es donde se va a compartir, por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental, las propuestas para establecer un área marina protegida en alta mar. Entonces, como son espacios donde no todos los países tenemos recursos para accesar, el poder contar con esa información mediante el mecanismo de intercambio de información realmente es un beneficio muy tangible para los estados en desarrollo. También se establece un mecanismo financiero, un comité de finanzas y un comité de implementación y cumplimiento. Acá también quería compartirles, y tal vez para que no se nos olvide, ¿verdad? El acuerdo BBNJ viene a, por así decirlo, aterrizar en un rompecabezas de múltiples marcos jurídicos y legales. Entonces, tenemos a la CONVEMAR, que es la Constitución del Océano, y también tenemos que a lo largo de los diferentes, a lo largo del tiempo, pues diferentes actividades fueron desarrollando sus marcos normativos y sus marcos institucionales. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte 11 de la CONVEMAR que nos habla sobre minerales y minería de fondos submarinos. Se establece la autoridad de los fondos marinos en Jamaica. En cuanto al tema de pesca, tenemos a la FAO y tenemos diferentes instrumentos como el Acuerdo de Peces Altamente Migratorios y Transzonales, que es otro acuerdo de implementación de la CONVEMAR. Y también tenemos las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. Y luego tenemos una serie de otros tratados donde vamos viendo tal vez más el objetivo de conservación de biodiversidad y de ecosistemas. Por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio de Especies Migratorias, CITES. Acá sí, tal vez una reflexión importante es que podemos ver que todos son manejos sectoriales, son manejos por actividades y hay un tema de que no teníamos mecanismos de coordinación y cooperación tan claros o tan tangibles entre cada una de estas actividades. Y bueno, ahora llega otro hermano a ser parte de esta gran familia de la gobernanza del océano en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, que es el acuerdo BBNJ. Entonces, acá también para aclarar que el acuerdo se integra a esta arquitectura de gobernanza, no llega a tomar las competencias de estos regímenes que ya existen, sino que trae consigo una serie de mecanismos de consulta, de cooperación y coordinación que lo que busca es facilitar ese tipo de tener una visión más comprensiva para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Muy importante para muchos países y para muchos sectores era el tema de que el acuerdo no fuera a socavar estos otros regímenes existentes. Entonces tenemos el artículo 5 donde se nos dice de manera explícita que el acuerdo BBNJ se tiene que interpretar y aplicar de manera que no vaya a menoscabar estos instrumentos y estos marcos jurídicos e institucionales que ya tienen competencias en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Sin embargo, esto no se tiene que interpretar como que es una camisa de fuerza para el acuerdo BBNJ, sino que el acuerdo puede, por ejemplo, proporcionar una plataforma y mecanismos de consulta para poder contar con este enfoque intersectorial, coordinado y coherente. Asimismo, puede proporcionar una perspectiva para considerar impactos acumulativos. Como bien lo recordábamos en el slide anterior, esta visión sectorial, a veces si contamos con evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, en temas de pesca o en temas de exploración de minería submarina,
Es nada más, por así decirlo, una parte de la foto que estábamos viendo y ahora el acuerdo BBNJ sí introduce el lenguaje que tiene que ver con la consideración de impactos acumulativos. Y también el acuerdo busca operacionalizar el deber general de cooperar para proteger el medio ambiente marino, que es ya de por sí una obligación que está en el artículo 197 de la CONVEMAR. Ahora sí, para entrar un poquito ya más en detalle en los dos temas que quería abordar en la presentación de hoy y sobre mecanismos de gestión basados en áreas, es la parte 3 del acuerdo, la que nos regala todas las normas relacionadas a este elemento en particular. Tenemos una serie de objetivos que se establecen, por ejemplo, de manera principal, el de conservar y de utilizar sosteniblemente las áreas o la biodiversidad que requiere protección en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Se busca reforzar la cooperación y la coordinación, restaurar y mantener la biodiversidad y también y los ecosistemas. Y muy importante también, y como lo vamos a ver más adelante, el tema de creación de capacidades y de transferencia de tecnología es un elemento transversal a lo largo de todos los elementos del acuerdo. Entonces, como podemos ver, esa interacción dentro de la parte que regula mecanismos de gestión basados en áreas y áreas marinas protegidas, hay un objetivo que tiene que ver en cómo se pueden apoyar a los países en desarrollo para poder crear, monitorear y gestionar de manera efectiva estas áreas marinas protegidas. El artículo 19 nos habla de las propuestas que se van a presentar. Se puede presentar de manera individual por un estado o se puede presentar por un grupo de estados. Y esta propuesta debe incluir una serie de requisitos y aquellos que estén acá y han estado relacionados con procesos de establecimiento de áreas marinas protegidas de manera a nivel nacional podrán identificar varios elementos similares. Por ejemplo, bueno, hay que describir geográficamente el área donde se va a establecer dicho mecanismo de gestión basado en área o área marina protegida. Se debe de dar información sobre los criterios del anexo 1, que básicamente lo que nos dicen es que si estas áreas son vulnerables, si son muy importantes para ciertas especies que están en peligro de extinción, entonces esos son los criterios que están en el anexo 1. Si existen actividades humanas en el área y su posible impacto, la descripción del estado del medio marino y la diversidad biológica en dicha área. Acá también enfatizar que por ser áreas fuera de las jurisdicciones nacionales y donde muchos de nuestros estados en desarrollo no tienen los recursos para llegar, esa descripción del estado marino y de la diversidad biológica podríamos interpretarlo que es generar una línea base de información, la cual es muy importante para los estados en desarrollo que no podemos accesar estas áreas lejanas. Asimismo, tiene que describirse los objetivos de conservación y muy importante, tiene que incluir un plan de gestión o un plan de manejo, como lo conocemos también en algunas de nuestras legislaciones nacionales, donde se incluyen medidas propuestas, actividades de supervisión, investigación y monitoreo. Y con este plan de gestión lo que se trata es, por así decirlo, de darle dientes al área marina protegida. No es solo tener y establecer algo en papel, sino que sí estemos identificando estas medidas que se van a establecer, que se van a ejecutar en algún momento. Una vez que el Estado, el grupo de estados, somete la propuesta a la Secretaría lo hace público y también la propuesta pasa a un examen preliminar por parte del órgano científico técnico, donde este órgano lo que hace es, por así decirlo, hacer un check de si la propuesta cumple con los requisitos que acabamos de ver. De manera posterior se entra a un proceso de consultas y de evaluación de propuestas, el cual debe ser de manera transparente e inclusiva. Y bueno, ¿a quiénes se les consulta? Porque estamos hablando de aguas internacionales, entonces acá también es como tener ese manejo de que estamos siempre en un escenario global. Se le consulta a los estados adyacentes. Entonces, por ejemplo, si se quiere establecer un área marina protegida en la milla 250 frente a Costa Rica, entonces, por ejemplo, ahí los países centroamericanos deberían de ser parte de estos estados consultados porque son los estados adyacentes. A los órganos globales, regionales y sectoriales, acá podemos ver que es esa puesta en práctica de no menoscabar porque se les está indicando a estos órganos que hay una propuesta de establecimiento de un área protegida y que se les llama a este proceso de consulta.
También se le notifica a los pueblos indígenas, comunidades locales con conocimientos tradicionales pertinentes, a la comunidad científica y a la sociedad civil. ¿Y sobre qué se les consulta? Bueno, se consulta sobre el fondo de la propuesta, sobre el área geográfica que se propone, si existen ciencia adicional a la que está incluida en la propuesta, si hay medidas o actividades existentes en dicha área que no estén incluidas en la propuesta y que deban de visibilizarse, y también opiniones sobre el plan de manejo o el plan de gestión. Una vez que pasa el periodo de consultas, todas estas consultas pasan nuevamente a los estados proponentes, donde se hace un ajuste de la propuesta y luego esta propuesta ya revisada se somete a consideración a la conferencia de las partes, que como recordábamos es este órgano supremo de toma de decisiones. Entonces, ya que una vez tenemos esta propuesta, la conferencia de las partes pues adoptará estas decisiones sobre el establecimiento de un mecanismo de gestión basado en áreas o un área marina protegida. Aquí muy importante y una lección aprendida sobre otros regímenes internacionales es que vamos a tratar como conferencia de las partes de tomar las decisiones por consenso, pero si no se puede llegar al consenso, se da la posibilidad de ir a un proceso de votación, lo cual también nos posibilita que no entremos en una parálisis de toma de decisiones, que por ejemplo es un tema que se ha visto en CAMLAR, en el establecimiento de áreas protegidas, donde llevan creo que 15, 20 años tratando de establecer, y por el tema de que es toma de decisión por consenso, con solo que uno o dos estados se opongan, no se puede tomar las decisiones. Entonces acá sí los estados negociantes tomaron esa lección aprendida y se puede ir a votación. Y también la conferencia de las partes puede adoptar decisiones sobre medidas compatibles en coordinación y cooperación con estos otros órganos que vimos antes que existen en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. En cuanto a implementación, quienes tienen que implementar este tipo de medidas son los estados parte del acuerdo BBNJ, y que tienen que asegurar que las actividades bajo su jurisdicción o control en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales se lleven a cabo de conformidad con el acuerdo. Y bueno, acá estamos siempre recordando el tema del abanderamiento de los buques, y entonces esos son los estados que tienen esta jurisdicción en dichas áreas. Y también, muy importante, los estados tienen que promover que estos otros órganos competentes de los que ellos sean miembros puedan adoptar medidas para apoyar la implementación de las medidas o las recomendaciones que se adopten por la conferencia de las partes BBNJ. Entonces, acá, por ejemplo, si Costa Rica es parte del tratado BBNJ y también es parte de la CIAT, que es nuestra Organización Regional de Entrenamiento Pesquero en el Pacífico, entonces Costa Rica de manera coherente debería de ir a la CIAT y empezar a proponer también cómo podemos hacer esa coordinación en la implementación de las recomendaciones adoptadas por la conferencia de las partes de BBNJ. Acá no voy a entrar en detalles sobre esta línea del tiempo, pero sí quería dejarla acá para cuando se compartan las presentaciones sobre la cronología desde que se somete la propuesta hasta que se toman las decisiones por medio de la COP, basado en lo que nos dice la parte 3 del acuerdo BBNJ. Y ahora pasando al segundo gran tema que también quería, ay, estoy viendo que me falta una I, es creación de capacidades y transferencia de tecnología marina. Y tal vez de manera introductoria, creo que todos sabemos, bueno, que este tema de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina se aborda en otros instrumentos internacionales, está en la parte 14 de la CONVEMAR. Sin embargo, no sabemos por qué el tema de ejecución efectiva o de implementación efectiva de estas provisiones no se ha dado de la mejor manera. Y es por esto que es muy importante que el acuerdo BBNJ tomó este tema como uno de sus elementos principales. Ligándolo también al tema general que nos convoca en el webinar de hoy sobre patrimonio común de la humanidad, sí es muy importante recordar estos atributos de lo que consideramos patrimonio común de la humanidad. Entonces, hay un tema de no apropiación, que tiene que haber un uso pacífico, que la explotación racional debe ser una explotación racional de recursos,
una gestión internacional de dichos recursos y buscar una distribución equitativa de los beneficios. Entonces, estos 5 elementos es, por así decirlo, de cómo podemos deconstruir el concepto de patrimonio común de la humanidad en en relación a los recursos que se ubican en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales. Sin embargo, como todos sabemos acá, hay brechas significativas entre los países que limita una participación efectiva en los procesos de toma de decisión de manera global. Y es por esto que el acuerdo BBNJ considera las necesidades y prioridades específicas de los estados en desarrollo. ¿Por qué? Porque como podemos ver de los 4 elementos del paquete, son componentes altamente técnicos y científicos y por eso se requiere crear y fortalecer las capacidades nacionales y regionales, porque de nada tal vez nos sirve tener un acuerdo muy bonito si al final los países en desarrollo no podemos implementarlo de manera efectiva, y por eso la importancia de poder implementar esta parte sobre creación de capacidades y transferencia de tecnologías marinas. Acá nada más quisiera subrayar algunos de los elementos más importantes que está en la parte 4, que es la que nos regula, perdón, en la parte 5, que es la que nos regula el tema de creación de capacidades y transferencia de tecnologías marinas, donde el acuerdo nos da una serie de tipos de creación de capacidades y transferencia de tecnologías marinas indicativo. No es una lista exhaustiva y de hecho se le da la función al órgano científico técnico que en el futuro pueda revisar estos tipos y también puede sugerir tipos adicionales. Entonces, por ejemplo, tenemos intercambio y uso de datos, información y conocimientos. También tenemos como estos tipos del desarrollo y fortalecimiento de infraestructura, pero también incluido el equipo y la capacidad del personal. De nada nos sirve tener máquinas muy avanzadas si no sabemos cómo, o softwares muy avanzados si no sabemos cómo realmente utilizarlos. El desarrollo y fortalecimiento de la capacidad institucional de mecanismos reguladores nacionales, creación de programas técnicos y científicos, elaboración de manuales, directrices y normas, también cómo podemos invertir en el tema de recursos humanos y gestión financiera, el desarrollo de capacidades sobre herramientas tecnológicas para el seguimiento, control y vigilancia. Esto es muy importante porque al final sí vamos a tener un recargo sobre este tipo de tecnologías. Al estar hablando de áreas tan alejadas de la costa, pues no sería lo más viable que tengamos buques navegando ciertas áreas para hacer control y vigilancia, sino que más bien tenemos que hacer uso de estas herramientas tecnológicas. Y bueno, el segundo anexo que contiene el acuerdo es donde nos da esta lista indicativa y, como lo mencionaba antes, está sujeta a una revisión periódica. Y ya para ir también cerrando, tenemos este comité de creación de capacidades y transferencia de tecnologías marinas, el cual tiene varias funciones. Por ejemplo, examinar el apoyo necesario, el apoyo que ya ha sido prestado y movilizar este apoyo. También busca movilizar fondos dentro del marco del mecanismo financiero que se establece en el acuerdo. También tiene esta tarea de analizar carencias en la satisfacción de necesidades. Aquí es muy importante y también como tener claro que son los estados parte los que van a proponer cuáles son esas capacidades que necesitan fortalecerse o crearse. Entonces no es como que no es un tema de que nos imponen qué es lo que necesitamos, sino que son los estados parte los que tienen que hacer esa evaluación de necesidades a nivel nacional y proponerlo para que sea un proceso realmente efectivo a nivel nacional. Y finalmente, las partes también tienen esta función, esta obligación de presentar informes al comité. Ya para ir cerrando, el acuerdo BNJ nos ayudó a actualizar un régimen de gobernanza del océano con más de 40 años de antigüedad, pero también que es aplicable a más del 60% del océano, entonces, y casi la mitad de nuestro planeta. Entonces, acá creo que, como bien lo mencionaba el embajador en sus palabras iniciales, no es poca cosa lo que tenemos al frente, sino que es toda una oportunidad de poder cambiar nuestra relación con el océano y con las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales.
Busca garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad en casi la mitad del planeta, promueve coordinación, cooperación intersectorial y la consideración de impactos acumulativos, y también es un aliado para muchos de nuestros países en el cumplimiento de metas en el marco de otros instrumentos, por ejemplo, la meta 30 por 30 en el marco de biodiversidad Kunming-Montreal. Y muy importante esto también, que nos vayamos todos súper claros de que el acuerdo no reemplaza las organizaciones regionales o sectoriales, sino que busca apoyar y complementar la labor que estas. No, no, no. Bien, buenos días. Muchas gracias entonces por la presentación de la profesora María Amalia Rodríguez Chávez. Y a continuación tendremos la disertación de Gibson Dávila Ordóñez. Voy a proceder a presentar. Él es director del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA. Es abogado con más de 15 años de experiencia en el ámbito ambiental. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y una maestría en Ambiente, Desarrollo y Políticas por la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, donde se ha graduado con distinción. También cuenta con una maestría en Derecho Ambiental y Cambio Climático por la University College de Dublín, Irlanda. Durante su carrera profesional ha ocupado varios puestos clave de asesoría de alta dirección. Se ha desempeñado como asesor en el despacho ministerial del Ministerio del Ambiente, del Viceministerio de Gestión Ambiental, el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. También ha liderado la Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y la Unidad Funcional de Delitos Ambientales, conocida por sus siglas UNIDA. También se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Continental. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, señor Dávila. Le No, escuchamos. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, más bien por la invitación. Mi presentación el día de hoy va a tener dos partes. La primera está vinculada a la importancia que tiene el alta mar y qué conexión tiene en concreto con el Perú. Y segundo tema está vinculado con de qué manera los pilares que ya han sido presentados, algunos de ellos en la presentación anterior, están conectados de manera directa con los intereses y prioridades que también tiene el Perú. En principio, cuando uno habla del alta mar, ¿no? y habla de las zonas más allá de la jurisdicción nacional, uno se tiene que ubicar en concreto de qué cosa está hablando y específicamente en relación con el Perú. Y cuando estamos hablando en concreto de las zonas más allá de la jurisdicción nacional vinculada con el Perú, estamos hablando en concreto del Pacífico. Y el Pacífico es muy relevante en términos estratégicos, en términos geopolíticos, porque representa el 30% de la superficie total de la Tierra y además el 46% de la superficie acuática del planeta es representada en concreto por el Pacífico, y además si uno ve todo el océano, en realidad el 70% de los recursos hidrobiológicos
del planeta son extraídos, son aprovechados, son extraídos en concreto del Pacífico y es una de las cuencas donde se ha identificado mayor cantidad de especies marinas. Entonces es una zona muy relevante y el Perú se encuentra justamente frente a ello. Entonces, cuando hablamos del Tratado de Alta Mar, en realidad muchas de las cosas que están contenidas en el Tratado de Alta Mar van a ocurrir en este ámbito geográfico oceánico donde en términos globales es absolutamente relevante. Tan relevante es que principalmente en esta cuenca del Pacífico se encuentran ubicadas las 21 economías de los países del Asia-Pacífico que representan el 60% del Producto Bruto Mundial. Y es por eso que justamente en el Perú se ha construido uno de los puertos más emblemáticos, uno de los hubs logísticos, como es el caso del puerto de Chancay, en la medida de que existe una importante interacción comercial entre los países del Asia y el Pacífico, y esa conexión ocurre principalmente en el Pacífico, donde en términos globales el 90% del tráfico marítimo depende precisamente del océano. Y eso de alguna manera genera y ha llevado a que justamente el Perú y en la parte marítima peruana se haya transformado en una gran carretera generada por el enorme tráfico marítimo que genera toda esta economía vinculada precisamente con el uso del océano. Pero no solamente en términos comerciales, sino también además es una gran vía de transporte, principalmente para gran megafauna marina como son las ballenas. Y nosotros podemos ver, a ver, en la parte de abajo, esta es una información de una investigación de BBF, precisamente muestra los rangos de distribución, por ejemplo, de las ballenas, y donde precisamente se condensa, su última parada es precisamente la zona norte del Perú y parte de la zona sur de Ecuador. De alguna manera, las estimaciones recientes muestran que la economía vinculada al avistamiento de la fauna marina representa para el Perú y en concreto para esta zona que se encuentra en el norte del Perú, alrededor de 18 millones de dólares. Entonces, la conservación marina no es solo conservación, sino que también genera beneficios económicos y sociales para diferentes tipos de comunidades costeras y de alguna manera eso requiere proteger el alta mar porque es la principal vía de transporte y de tránsito de estas importantes especies. Esos son solamente dos ejemplos de lo que ocurre y del impacto económico, social y ambiental que tiene el alta mar y la importancia para el Perú, pero también lo cierto es que existe una gran cantidad de actividades económicas que actualmente ocurren en el alta mar y que florecen. Esta es la evidencia que muestra que a partir de hace más o menos 20 años atrás ha habido un crecimiento vertiginoso de un conjunto de actividades económicas que utilizan el alta mar como principal medio de desarrollo en términos de cables submarinos, en términos de actividades energéticas, en términos de patentes vinculados con el acceso a los recursos genéticos. Entonces, si bien es una zona lejana, lo cierto es que en términos económicos y sociales y ambientales no es tan lejana porque está conectada de alguna manera con las necesidades que nosotros tenemos. Esta es una publicación elaborada por el World Economic Forum que muestra cuáles son las oportunidades reales que tiene el Tratado de Alta Mar precisamente para el sector privado y muestra que precisamente tiene enormes potencialidades porque, como lo habían mencionado, el 90% del tráfico marítimo y el 12% de las pesquerías a nivel mundial son recursos que se extraen precisamente del alta mar y por lo tanto tiene una relevancia estratégica no solo para el Perú, sino también para la economía global. Es por este tipo de beneficios económicos, sociales y ambientales que representa el alta mar es que estamos frente a un tratado que tiene un alto consenso a nivel internacional. Este es un cuadro que se publicó hace un año o 2 años atrás, donde establecía las posibles proyecciones sobre la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, considerando las experiencias previas. Y todo lo que está en negro son los tratados precisamente ambientales donde se han demorado en promedio 4 años para entrar en vigor. Y la evidencia señalaba de que precisamente los tratados oceánicos, los tratados marinos, se demoraban el doble, se demoraban alrededor de
a 8 años en entrar en vigor. Incluso la Convemar, que se adoptó en 1982, entró en vigor 12 años después, en 1994, 12 años después. El Tratado de Alta Mar es el único tratado que ha roto en términos marinos este récord histórico porque entra en vigor en 2 años de haberse prácticamente adoptado, entrará en vigor el 17 de enero del 2026 y por lo tanto rompe la tradición y las proyecciones que se tenían con otros acuerdos internacionales. Es más, es un tratado que yo lo diría en términos muy concretos, reúne a tirios y troyanos. Ha sido ratificado por Palestina. Y entiendo que también ha sido ratificado, ha sido ratificado también por Ucrania. Ecuador acaba de ratificar también el tratado, pero también lo ha ratificado Cuba. Entonces no interesa los colores, no interesa la situación incluso política. Es un tratado que está teniendo un amplio consenso en la comunidad internacional. Además, países como Bolivia y Nepal, que son países que no tienen acceso al mar, han firmado el Tratado de Alta Mar. Entonces eso representa el consenso global internacional sobre la importancia del Tratado de Alta Mar y donde de alguna manera justifica la mayor necesidad de que Perú forme parte de este tratado. Eso es en términos globales la importancia que tiene el tratado y ahora quiero conectarlo con algunos puntos en específico que son los pilares del Tratado de Alta Mar y por qué son relevantes en concreto para el Perú. En principio, el tema de recursos genéticos, estos son especies que se han encontrado en las profundidades del mar, entre 2.000 a 4.000 metros de profundidad. Y si ustedes pueden ver la primera especie, que es el Bacillus yogali, y la última, que es en el caso del primero, el Bacillus yogalis es una especie que se encontró precisamente en el Pacífico, donde estamos nosotros ubicados y donde tiene la capacidad de biorremediación a partir de la extracción de una de sus enzimas. Y además el último, que es el cangrejo, le dicen el cangrejo herradura, que ha tenido sus características, se ha mantenido por cerca de 350 millones de años. Inalterables, tiene una sangre azul que precisamente se utiliza en la medicina para efecto de identificar si algún tipo de material médico se encuentra debidamente esterilizado o no. Por esas propiedades, en función de que estos organismos se han encontrado en condiciones extremas y han evolucionado en condiciones extremas, han desarrollado diferentes tipos de características genéticas que ahora son importantes para la ciencia, para la economía, para la medicina, para la farmacéutica, y es por eso que el año 2000 hemos visto un crecimiento significativo de patentes en materia de recursos genéticos. Actualmente existen alrededor de más de 7.000 compuestos bioactivos que están siendo utilizados en la economía médica, en la economía farmacéutica, y se estima que para el año 2025 cerca de 6.400 millones de recursos, es la cantidad de recursos que estaría moviendo la economía vinculada con los recursos genéticos marinos. El problema de todo eso es que eso está condensado en pocos países que tienen acceso a la tecnología para aprovechar esos recursos genéticos. Solamente 10 países condensan el 98% de las patentes en materia de recursos genéticos marinos, y de acuerdo a la última información sobre cuáles son los lugares donde se ha hecho investigación y se ha extraído muestras para hacer algún tipo de actividad sobre los recursos genéticos marinos, precisamente en el cuadro derecho ustedes pueden ver que son zonas que están precisamente frente a las 200 millas del Perú también. Entonces, también existen recursos genéticos marinos y donde existe también investigación a partir de exploraciones que se han hecho en el Pacífico, y es por eso que Perú es importante que también forme parte de ese tratado. Y además porque ese tratado no solamente busca, como ya lo he mencionado, generar beneficios monetarios, porque la idea es que estos recursos financieros que se colecten sean transferidos, sean compartidos con otros países, pero además también generar beneficios no monetarios en términos de acceso a muestras, transferencia en términos de tecnología marina, creación de capacidades, cooperación técnica y científica, de tal manera de que esto no quede en 10, que son actualmente los que han venido beneficiándose con el acceso a los recursos genéticos marinos, sino que también sea compartida con la comunidad
internacional. En materia de evaluación de impacto ambiental, lo que llama más preocupación es sobre el avance de la minería submarina, que de alguna, no el avance, sino preocupaciones sobre la minería submarina y en concreto vinculado con la necesidad mundial, la demanda creciente sobre el acceso a minerales raros. Esta es la distribución de las reservas globales de minerales raros en el mundo, donde muchos de ellos están condensados en China, Vietnam y Rusia, y por lo tanto el mundo necesita diversificar las fuentes de acceso a estos minerales raros y poder aprovecharlos para diferentes tipos de uso, para el uso de teléfonos celulares, lácteos, turbinas, motores. Entonces tiene muchos tipos de aplicaciones el uso de los minerales raros, pero además de esos países se ha encontrado importantes fuentes de minerales raros en los fondos marinos, que son los nódulos polimetálicos, que se encuentran entre 3.000 a 4.000 metros de profundidad. Además, se ha identificado producto de esta investigación sobre el potencial de los nódulos marinos, nódulos polimetálicos, es que en el año pasado, en el 2024, se publicó la primera evidencia que demuestra que estos nódulos polimetálicos tienen la capacidad de generar oxígeno. Nuestra comprensión básica que hemos tenido en los últimos años es que el oxígeno se genera a partir de un proceso que se llama fotosíntesis. Ahora tenemos una evidencia que muestra que estos minerales en el fondo marino generan también oxígeno y que todavía no tenemos la comprensión clara sobre cuál rol cumplen en concreto dentro de los fondos marinos y del ecosistema marino en concreto, y es en función de esta evidencia que varias organizaciones internacionales están exigiendo una pausa, una moratoria a la minería submarina debido a que no conocemos las implicancias que esta actividad pueda tener. Y además, estos tipos de nódulos polimetálicos se han hecho exploraciones, se han identificado cuáles son los depósitos de estos minerales y principalmente, y lo que demuestra la evidencia es que estos nódulos polimetálicos se encuentran frente a las 200 millas del Perú. Ahí está, que es la cuenca del Perú y donde se encuentran grandes cantidades de estos nódulos polimetálicos. La herramienta legal y técnica para evaluar cualquier tipo de impacto de una actividad económica, y en este caso podría ser en el futuro, no sé cómo podrían ir las decisiones en ese sentido, es a través de una evaluación de impacto ambiental. Y eso se podría hacer en el marco de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, pero el Perú no forma parte de ese organismo internacional. Entonces, la única vía que tendría el Perú es a través del Tratado de Alta Mar y sobre el cual el Perú todavía no lo ha ratificado. Este es un elemento muy importante porque justamente esto se encuentra frente a las 200 millas del Perú. En términos de gestión, y en términos de áreas marinas protegidas, este es el mapa que muestra que en el mundo existen 18.000 áreas marinas protegidas y solamente el 1.5% del alta mar se encuentra protegida a través de esta modalidad de conservación que son áreas marinas protegidas, algunas de ellas ubicadas en la Antártida. En función de eso es que se han hecho esfuerzos en el marco del Convenio de Diversidad Biológica de identificar estas áreas marinas de importancia ecológico-biológica que se llaman EXAs, y muchas de estas investigaciones se han hecho precisamente en el alta mar. Y en función de eso se han identificado 338 EXAs a nivel global y buena parte de ellas se encuentran también en el alta mar y una de ellas es justamente las sexas vinculadas a los montes submarinos Salas Gómez y Nazca. Y en función de eso hay algunos países y organizaciones que están promoviendo crear la primera área marina protegida en aguas internacionales que busca proteger los fondos marinos, los montes submarinos y el ecosistema marino vinculado a los Nazca, Salas y Gómez y se encuentra precisamente frente a las 200 millas del Perú. Entonces, esa es otra decisión que el Perú va a tener que discutir, pero la va a tener que discutir siempre y cuando sea parte del Tratado de Alta Mar, porque si el Perú no es parte del Tratado de Alta Mar, van a ser otros los que van a tomar la decisión sobre el futuro de esta potencial área marina protegida en aguas internacionales y en concreto en el Pacífico. En términos de construcción de capacidades, nosotros, en términos de investigación y desarrollo tecnológico marino, son
somos un país que tenemos diferentes tipos de limitaciones y lo que este tratado genera es las oportunidades para que el Perú pueda acceder a cooperación, al desarrollo de capacidades y pueda involucrarse de mayor manera en temas de investigación científica. Hace 200 años se decía de que el alta mar precisamente estaba ausente de biodiversidad, ausente de vida y solamente se decía de que justamente en las primeras 5 millas marinas o las 3 millas marinas eran los sitios donde se encontraba la gran riqueza, la gran biodiversidad. Es el avance de la tecnología que ha demostrado que precisamente en el alta mar y en los fondos marinos existe una rica biodiversidad donde algunas fuentes señalan que hay más biodiversidad que los bosques húmedos tropicales. Entonces, eso lo único que nos va a permitir es la ciencia y sería bueno de que el Perú también forme parte de este tratado y beneficiarse de las oportunidades en términos de tecnología marina que este tratado ofrece. Entonces, en términos de mensajes finales, el alta mar no es una cosa etérea, no es una cosa abstracta, está conectada de manera directa a los intereses del Perú en términos económicos, comerciales, ambientales y sociales. Además, los pilares que tiene el Tratado de Alta Mar, como los he mostrado, está vinculado a potenciales decisiones que puede tener implicancia para los intereses del Perú, en concreto en temas de evaluación de impacto ambiental y potencialmente los temas decisiones con los nódulos polimetálicos, segundo, con las áreas marinas protegidas y la potencial creación de un área marina protegida al frente de las 200 millas del Perú, y en tercer lugar, aprovechar sobre los beneficios que generan los recursos genéticos marinos, donde les he mostrado también existe evidencia donde esta investigación se ha hecho también frente a las 200 millas del Perú. Es decisión de nosotros y también decisión del Parlamento peruano qué cosa hacer con el Tratado de Alta Mar y cómo queremos nosotros influenciar. Mucha de esta discusión sobre el Tratado de Alta Mar está influenciado sobre las 200 millas. Las 200 millas están protegidas porque este tratado no se aplica dentro de las 200 millas, pero si uno nos vemos las 200 millas peruanas, eso representa el 0,38% del océano. El Tratado de Alta Mar nos abre la oportunidad de mirar el Pacífico y poder el Perú incrementar su proyección internacional sobre el 30% del planeta, que es lo que representa precisamente el Pacífico. Y si tenemos mayor tipo de ambición, el Tratado de Alta Mar nos da la oportunidad que el Perú participe en decisiones globales donde podría influenciar decisiones sobre el 64% del océano. Desde mi punto de vista, es clara la decisión que tiene que tomar el Perú debido a las enormes oportunidades que genera y la capacidad de que el Perú tiene de influenciar en la gobernanza global. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gibson Jesús Dávila Ordóñez por esta excelente presentación. A continuación vamos a dar la palabra a nuestro tercer ponente. Él es el doctor Miguel García Revillo. Me voy a permitir presentarlo. Él es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba, España, donde enseña Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea. Ha sido fundador y codirector de los grupos de interés en Derecho del Mar, Law of the Sea Interest Group, tanto de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, ASIL, como de la Sociedad Europea de Derecho Internacional, ESIL, desempeñando también el cargo de delegado de Organización y Comunicación de la Association Internationale du Droit de la Mer. Ha sido igualmente miembro de la delegación española como asesor en la sesión final del comité preparatorio del acuerdo del BBNJ que dio paso a la conferencia intergubernamental. Es autor de numerosas publicaciones sobre Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea. Su libro, The International Tribunal for the Law of the Sea, Its Contentions and Advisory Jurisdiction, desde Brill-Niehoff, Boston Leiden, 2015, constituye una referencia a nivel internacional sobre la jurisdicción de esta importante Corte Internacional especializada. Además, ha participado como ponente invitado en numerosos congresos y simposios internacionales e internacionales en los Estados Unidos, Italia, Portugal, Suecia, Argentina, México y China. Ejerce como consultor en Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea para diversas entidades, tanto públicas como privadas. Bienvenido, estimado profesor. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Por favor, ¿podría encender su micro? Ahora, ahora, ¿se me oye bien? Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luciana, por la presentación. Eh, Buenas tardes en España, buenos días en Perú. Eh, Muchas gracias al embajador Maurtua por su amable invitación a participar en esta sesión y a la sociedad peruana, ¿no? de Derecho Internacional, ¿no? Por darme la oportunidad. También muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este tema, ¿no? Que es un tema apasionante y también un tema muy importante y de mucha actualidad, ¿no? Yo voy a intentar trasladarles unas reflexiones sobre el futuro del acuerdo, ¿no? Lo que sería el porvenir, ¿no? del tratado, ¿no? Em, Mis reflexiones son sobre el tratado en general. Lógicamente, la posición del Perú, bueno, pues la conocen ustedes mucho mejor, aunque también me atrevo a decir que realmente hoy día no veo por qué Perú no está, ¿no? O sea, que no hay razones realmente, ¿no? Para que Perú no esté en la gobernanza mundial de los océanos, ¿no? Tanto en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como en este mismo acuerdo, ¿no? En el acuerdo BBNJ, ¿no? En consecuencia, mis reflexiones se van a trasladar sobre todo a la eficacia del acuerdo, ¿no? Que en buena medida condiciona lo que pueda ser el futuro de este. Me va a tocar, en cierto sentido, hacer del malo, ¿no? de la película, en el sentido de plantear algunos problemas, pero eso no afecta a la posibilidad de una participación en el acuerdo, que en todo caso, pues, puede Perú entender que es conveniente. España es parte del acuerdo. Y no, vamos, no diré nada sobre eso porque eso lo conocen ustedes mucho mejor que yo. Eh, mi presentación la voy a dividir básicamente en tres partes, ¿no? La primera es echar un vistazo, ¿no? a los datos sobre participación del tratado y hacer una visual de esa participación en el tratado, en el acuerdo BBNJ, no solo en abstracto, sino también desde el punto de vista cualitativo. En segundo lugar, me referiré a los problemas y en particular a dos problemas que creo que afectan seriamente a las posibilidades de que el tratado sea no solo un éxito en cuanto al número, sino también en cuanto a la calidad o al tipo de participantes. Y por último, intentaré aportar algunas soluciones sobre esos problemas que, a mi juicio, pueden afectar, ¿no? a las posibilidades de que el tratado alcance una eficacia amplia, ¿no? Una gran eficacia. Bien, en cuanto a los datos del tratado, a día de hoy, y me he puesto, ¿no? delante, aunque no se lo he puesto a ustedes, pero paso muy rápido por ello, a día de hoy el acuerdo BBNJ tiene 145 firmantes, aunque tiene de esos 145 solo 75, 74 más la Unión Europea son partes en el tratado. Dicho de otra manera, a día de hoy hay más de 100 estados, 120 estados, que todavía no han prestado su consentimiento en ser parte en este importante tratado internacional. El, eh, esos datos pueden cambiar en los próximos años. Efectivamente, como decía Jimson antes que yo, aportando una información muy valiosa, la velocidad, ¿no? de entrada en vigor de este tratado ha sido realmente notable, ¿no? Hay tratados, la propia Convemar tardó muchísimo más tiempo, ¿no? en entrar en vigor. O sea que alcanzar esos 60 consentimientos, esas 60 ratificaciones, por resumir, es todo un hito, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? La cuestión es si esos datos los examinamos desde un punto de vista diferente, ¿no? Si hacemos, permítanmelo decir así, una lectura cualitativa, no en cuanto a calidad, que unos estados sean mejores que otros, sino en cuanto a el significado que pueda tener
la participación de ciertos estados para que el acuerdo BBNJ sea realmente eficaz. Entonces, le pedí, al preparar esta ponencia, le pedí a la inteligencia artificial, ¿no? Ahora todo pasa por la inteligencia artificial, pues le pedí que me proporcionara una lista de los 20 estados tecnológicamente más avanzados, de los 20 estados por niveles que tuvieran capacidad, ¿no? Para explorar y para, en su caso, explotar, ¿no? Los recursos genéticos marinos, que es una de las piezas centrales de todo el sistema en la zona internacional de los fondos marinos, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, que es una de las piezas también, es uno de los espacios, ¿no? Regulados por este tratado. Y también igualmente en alta mar a gran profundidad, ¿no? Entonces, de esos 20 estados, la cuestión es que hay un número significativo que todavía no es parte en este tratado y no sabemos lo que van a hacer en el futuro. Eh, Había una clasificación, hizo a petición, ¿no? Mía hizo una especie de clasificación como en 3 niveles y de esa clasificación en 3 niveles, el primer nivel sería los estados con alta o muy alta capacidad tecnológica, el segundo serían estados con capacidad consolidada, ¿no? Y el tercero serían estados con capacidad media alta, ¿no? De desarrollar este tipo de actividades. En el primer nivel estarían Estados Unidos, estarían entre los que no han ratificado todavía este estado o no son parte en él, estarían Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Rusia. En el segundo, que no son parte todavía, estaría el Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Australia, India y Brasil. Y en el tercer grupo estarían Italia, Polonia y Sudáfrica. Sí estarían, si han prestado su consentimiento en el primer grupo, ¿no? Con tecnología de alta capacidad, ¿no? Pues estarían Francia y Noruega. En el segundo estaría Corea del Sur. En el tercero estaría Bélgica, estaría Singapur y estaría la propia España. Entonces, eh, eh, por otro lado, en el ámbito pesquero, también si se hace un corte, se verá que hay algunos estados pesqueros importantes que forman parte del tratado, que han prestado su consentimiento para obligarse en este tratado, pero también hay otros que todavía no lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro del tratado? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Es prometedor, ¿no? Que haya una entrada en vigor tan rápida, ¿no? Que haya 75 estados, nada menos, que hayan prestado su consentimiento, 74 más la Unión Europea, ¿no? Que hayan prestado su consentimiento en tan poco tiempo, ¿no? Para una negociación que ha llevado en torno a 20 años, desde el año 2005, pero aún así todavía falta mucho camino por hacer, ¿no? Eh, a mi juicio, y entro ya en la segunda parte de la presentación, a mi juicio hay dos problemas subyacentes que están desde el principio de la negociación, desde el año 2005, que están presentes y que no han quedado resueltos, no han sido resueltos. Y esos dos problemas afectan a todos los demás aspectos regulados por el tratado. Y son dos problemas que a mi juicio deberían abordarse y pueden abordarse. Uno de ellos es un problema esencial, porque es una de las partes centrales del tratado, que es el acceso, la titularidad, perdón, a los recursos genéticos marinos. Los recursos genéticos marinos tienen, ya lo han explicado mis compañeros, tienen un enorme potencial. Tienen un potencial impresionante y por lo tanto pues son una pieza muy valioso, ¿no? En todo este engranaje. Les voy a contar una pequeña vivencia personal, ¿no? Precisamente en el comité preparatorio, ¿no? de este acuerdo BBNJ, al que tuve la suerte de asistir, ¿no? En la semana final, en el cierre, en la cuarta sesión, yo noté una enorme frustración en el grupo de los 77, que el grupo de los 77 pues son más de 100 estados hoy día. Y notaba una enorme frustración por la cuestión de la titularidad de los recursos genéticos marinos situados en la zona internacional de los fondos marinos. Se ha metido un audio ahora. Entonces,
noté una enorme frustración por esa cuestión. Verán, les explico cuál es el problema. Hay un debate que arranca en el año 2005, o sea, desde el principio de esta negociación, en lo que podríamos llamar la prenegociación del tratado, que cubre todo el grupo de trabajo de 2005 a 2015, cubre también el comité preparatorio y cubre también o afecta también a toda la conferencia intergubernamental sobre si los recursos genéticos marinos situados en la zona misma, o sea, en el suelo y en el subsuelo, ¿no? Porque en la columna de agua, pues estaríamos hablando de recursos genéticos marinos del alta mar, ¿no? Pero en la zona, ¿no? Si esos recursos son patrimonio de la humanidad o no. Hay básicamente tres posiciones. La posición que podríamos llamar liberal, que considera que el patrimonio de la humanidad, o sea, que la declaración de que la zona internacional de los fondos marinos y su subsuelo y sus recursos son patrimonio de la humanidad, afecta solo a los recursos minerales, no a los recursos vivos. Y por lo tanto se aplicaría el régimen del alta mar. La segunda posición, podríamos llamarla la posición comunitarista, considera que esos recursos también son parte del patrimonio de la humanidad porque no se estableció ninguna distinción cuando se hizo esa declaración. Habría una tercera posición intermedia en la que puede más o menos ubicarse la Unión Europea, que estaría dispuesta a buscar un punto de encuentro, ¿no? Entre las dos posiciones. Eh, a mi juicio, cabe encontrar una posición compatible entre ambos, pero quiero dejar claro desde un primer momento que a mi juicio, en mi opinión, los recursos genéticos marinos, como todos los recursos vivos de la zona, son patrimonio de la humanidad. O sea, que forman parte del patrimonio de la humanidad que comprende a la zona y a todos sus recursos, no solo a los recursos minerales. El hecho de que se regularan expresamente los recursos minerales en la Convemar y que se hicieran referencias expresas también en la resolución de la Asamblea General, ¿no? que supone el punto de partida, ¿no? para la afirmación, ¿no? de que la zona es patrimonio de la humanidad, no permite establecer distinciones. El hecho de que se refirieran a los recursos minerales únicamente no permite establecer distinciones. Lo que es patrimonio de la humanidad es la zona y sus recursos sin distinciones. Esa es mi opinión personal. Yo lo he explicado en algunas publicaciones y, bueno, pues casi me remito a ellas, también por razón de tiempo, obviamente, ¿no? Eh, en este sentido, tengo que decir, no obstante, que ambas posiciones, la liberal y la comunitarista, tienen su base. La posición liberal no tiene su base para poder afirmar que esos recursos no están, no forman parte del patrimonio de la humanidad, pero sí tiene su base en afirmar un régimen de libre acceso. Por el otro lado, la posición comunitarista pues tiene su base en afirmar que los recursos son patrimonio de la humanidad, aunque no es que tenga base o no tenga base, sino que no hay establecido un régimen específico para el acceso a esos recursos. Y ese es uno de esos grandes problemas subyacentes. ¿Qué es lo que pasa con el acuerdo BBNJ? Pues el acuerdo, como toda la negociación, no ha podido resolver ese problema. No ha podido resolver ese problema. Entonces, si me permiten decirlo así, utilizando el símil futbolístico, ¿no? Pues se ha dado una patada hacia adelante, ¿no? Se ha remitido la cuestión en buena medida a los órganos que Marimalia explicaba antes con mucha claridad, a los órganos, ¿no? Del acuerdo, del mecanismo institucional del acuerdo. Y ahí es donde se tendría que abordar esta cuestión, pero claro, todo va a depender de la participación en el acuerdo. Otro problema que también afecta al acuerdo sería el problema de la pesca. El problema de la pesca está embebido dentro de esa cláusula que se ha mencionado también, contenida en el artículo 5 del acuerdo, que es la del not undermining, ¿no? El principio del not undermining, que ha sido objeto de debate durante todos estos años, durante estos 20 años, ¿no? de discusiones, ¿no? Dicho de otra manera, el principio de no ir en detrimento de otros regímenes jurídicos o no menoscabar otros regímenes jurídicos, ¿no? Ha sido objeto de un debate muy intenso durante todos estos años. Y es otro debate no resuelto, es otro debate no resuelto, donde igualmente ambas partes tienen ambas posiciones, ¿no? Tienen su parte de razón.
La partidaria de que se afecte a la pesca tiene su parte de razón en el sentido de que la pesca, obviamente, parte de la biodiversidad, las especies pesqueras son parte de la biodiversidad y no digamos las especies asociadas a la pesca. Y por otra parte también porque el derecho internacional de la pesca no estaría consiguiendo sus objetivos, o por lo menos gran parte de sus objetivos. Y en eso tienen razón. La parte contraria a la inclusión, yo sería contrario, ¿no?, a esa inclusión de la pesca. O sea que yo defiendo ese principio del not undermining, ¿no? La parte contraria a la inclusión lo que manifiesta es que hay un peligro cierto de colisión entre ordenamientos jurídicos. O sea que cabe la posibilidad de que haya solapamiento entre ordenamientos jurídicos, contradicción entre ordenamientos jurídicos y que eso pueda poner en peligro un sistema que ya está en funcionamiento, que puede mejorarse, pero que ya está en funcionamiento, ¿no? Así que esa sería la cuestión. En este caso, aparentemente, la victoria fue para los partidarios del not undermining, o sea, para los partidarios de sacar a la pesca, ¿no?, del tratado, ¿no? Pero en realidad, a mi juicio, lo que se ha producido es más bien un cambio de escenario. Es decir, ahora no se debate sobre si la pesca o no está incluida, sino que lo que se va a debatir es sobre la interpretación del tratado. Es decir, se va a interpretar qué significa exactamente no menoscabar o no ir en detrimento, ¿no? Utilizando el texto en español. Se va a discutir sobre el qué debe entenderse por peces, se va a discutir sobre si la exclusión de las actividades pesqueras afecta solo a los recursos genéticos o a otras cosas, sobre si los mecanismos, por ejemplo, las áreas marinas protegidas, pueden afectar indirectamente a la pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ese problema también sigue, en buena medida, sigue pendiente de solución, ¿no? Bien, y ahora, para terminar, ¿no?, el tema de las posibles soluciones. A mi juicio, para que el tratado pueda tener éxito, para que el tratado pueda tener éxito y pueda ser también atractivo, ¿no?, para todos esos países tecnológicamente muy cualificados que si se quedan fuera del sistema van a seguir operando, y van a seguir operando al margen del sistema, pues entonces habría que afrontar estos problemas. En cuanto al tema de los recursos genéticos marinos, yo lo propuse en su momento y desde luego no lo propuse como una solución definitiva, porque nadie tiene una solución definitiva para estas cosas, pero sí creo que por lo menos ofrecería al sistema unas bases más sólidas. Propuse en su día, ¿por qué no solicitar, plantear una opinión consultiva al Tribunal Internacional del Derecho del Mar o a la Corte Internacional de Justicia, que yo creo que podría hacerse, que podrían tener base, ¿no?, de competencia, o sea, podrían tener jurisdicción dedicado a eso, ¿no? Y podrían tener jurisdicción para ello. ¿Por qué no preguntárselo a ellos? ¿Por qué no preguntarles directamente si los recursos genéticos marinos son patrimonio de la humanidad, como la zona entera y como todos sus recursos? Yo no soy juez de esos tribunales. Yo les digo que mi opinión es que lo son. Estoy convencido de que buena parte de los jueces están convencidos de que lo son, de que lo son. Pero en todo caso, trasladárselo a un alto tribunal de esas características creo que daría mucha estabilidad al sistema. Eso y en caso afirmativo, en caso de respuesta afirmativa, cuáles serían las bases, ¿no?, sobre las que se asentaría ese sistema. Eso no es incompatible con el acuerdo. Eso es perfectamente compatible con el acuerdo, porque el acuerdo precisamente no entra en esa cuestión. Asume, ¿no?, un punto de partida. Porque el problema, a mi juicio, es que mientras eso no se aclare, mientras esa cuestión no quede claramente asentada y claramente definida, lo que tenemos actualmente no es un régimen de libertad, que ya está más o menos reconocido en el acuerdo, sino que lo que tenemos es un auténtico libertinaje. Es decir, un acceso indiscriminado de los estados tecnológicamente más avanzados, que pueden sencillamente, sobre el pretexto de la libertad, desarrollar las actividades a su manera, desarrollar las actividades al margen del tratado porque les puede resultar más cómodo. En cuanto a la pesca, creo que el camino inevitable es el camino de la cooperación, ¿no?, entre organizaciones. Se ha puesto antes un cuadro que era perfecto, ¿no?, para ver, para visualizar
todo esto que estamos mencionando, ¿no? La cantidad de regímenes jurídicos que hay funcionando en paralelo. Entonces, la colaboración, la cooperación entre esos regímenes jurídicos e incluso el que esos regímenes jurídicos, o sea, el que esas grandes organizaciones, hablo de la FAO, Organización Marítima Internacional, el mecanismo institucional del acuerdo Vivian-J, ¿no? El que se va a hacer, y otros pudieran hacer una fórmula de cooperación, ¿no? Entre ellas que pudiera llevarle a actuar coordinadamente, ¿no? Para evitar que en vez de lograrse los objetivos comunes, pues se produzca una cierta dispersión, ¿no? Entonces, afrontar estos problemas creo que sí nos llevaría a algo que es totalmente esencial, que es que se afronte el problema de la protección de la biodiversidad en áreas más allá de la jurisdicción nacional, en alta mar y en la zona internacional de los fondos marinos, porque esta cuestión ha exigido 20 años de negociaciones y de debates y es un problema que no admite demora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la excelente ponencia del profesor Miguel García García Revillo. A continuación vamos a hacer una muy corta ronda de preguntas y quisiéramos trasladar la primera consulta a la doctora María Amalia, quien la plantea Alejandro Cadney. Y dice, tengo una consulta. ¿Quién valida los datos al momento de ser compartidos y procesados mediante el mecanismo de intercambio de información en relación con la parte 3? Este tema es especialmente crítico en áreas de disputa, especialmente cuando en este marco no se pueden canalizar reclamaciones de soberanía. Gracias. Y me disculpo antes, si tuve un fallo tecnológico, se nos fue la luz por acá, entonces no pude terminar mi presentación, pero bueno, solo faltaba un slide. Alejandro, qué gusto. Creo que nos habíamos conocido en Argentina hace muchos años. El tema de quién valida datos, en realidad hay varias funciones relacionadas al órgano científico técnico. Entonces, por ejemplo, cuando está haciendo esta revisión preliminar de una propuesta, de un mecanismo de gestión basado en un área marina protegida, ahí se verá como la rigurosidad que el órgano científico técnico tiene en esa evaluación. En este momento todavía hay varias, por ejemplo, no sé, como instrumentos a lo interno del órgano científico técnico, algunas guías, algunos procedimientos que tienen que desarrollar. Entonces, creo que en el futuro, pues sí, van a tener que tener estos procedimientos. Cada uno de los comités que se establecen deben de tener un poquito más claro estos lineamientos y establecerlos para su propio funcionamiento. Y como usted bien lo dice, la parte 3 no se puede aplicar a áreas donde hay contención. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro vecindario tenemos a las Malvinas, entonces no es que eventualmente se puede llegar y establecer un área marina protegida ahí, porque sí, el tratado habla de que no se pueden llegar y establecer este tipo de áreas para poder ejercer soberanía en espacios en disputa. O, por ejemplo, también puede suceder en el Mar del Sur de China, que es un área súper contenciosa, entonces ahí no podría llegar a establecerse un área marina protegida. Porque el artículo, creo que es el 18, nos habla que no se puede aplicar este tipo de disfrazar, ejercer soberanías mediante un establecimiento de un área protegida. Pero sí el tema de validación de datos en la parte técnica, pues sí hay una responsabilidad sobre el órgano científico técnico y también sobre la rigurosidad que los estados proponentes tengan en la medida en que se desarrollen las propuestas, también siguiendo los criterios del anexo número 1. Espero que haya quedado claro, si no cualquier cosita ahí podemos también conversar por otros medios. Gracias. Muchas gracias. Queremos trasladar la siguiente consulta al profesor Gibson Dávila, que señala, ¿cuál es el estado del proceso de ratificación del BBNJ en este momento en el Perú? ¿Qué ocurre si el Perú no ratifica el acuerdo antes del inicio de la COP1 del BBNJ? Listo, gracias. El proceso interno a nivel del Poder Ejecutivo ya concluyó. La Cancillería peruana ha solicitado opiniones técnicas a todos los sectores y ya todos los sectores han emitido opinión técnica sobre el tratado. Entonces, a nivel del Poder Ejecutivo,
ese proceso habría concluido. Lo que está haciendo la Cancillería es compilar todas las opiniones y pasa por otras oficinas, incluso por la Dirección General de Tratados, para enviar todo el expediente al Consejo de Ministros. Es el Consejo de Ministros que tiene que tomar una decisión para la aprobación de enviar todo el expediente del tratado conjuntamente con las opiniones al Congreso de la República. Entonces, el primer paso que es necesario adoptar es enviar todo el expediente al Consejo de Ministros para que se tome una decisión ahí y enviar todo el expediente al Congreso de la República. En el Congreso de la República, el expediente tiene que ser enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores y por un tema constitucional donde tendrían que priorizar son los pedidos que vienen precisamente del Poder Ejecutivo porque es una decisión que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Entonces, eso es el procedimiento formal, pero luego tenemos los plazos. Estamos justamente entrando ya a diciembre y el Congreso estaría operando hasta las quincenas de diciembre y luego entran en el receso parlamentario y estaríamos reiniciando nuevamente en marzo y este tratado entra en vigencia el 17 de enero. Entonces, o tenemos margen de 2 semanas, lo cual lo veo muy improbable, y lo otro sería en la próxima, luego del retorno del receso parlamentario, que sería a partir del mes de marzo. Lo otro es que el Congreso ha cambiado también su estructura de toma de decisiones. Vamos a pasar a un régimen bicameral, donde ya no habría primero un proceso donde el tratado entraría a nivel de la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores. Entonces, pero eso sería a partir del año 2026. Entonces, el mejor escenario para efectos del Perú es que las decisiones se adopten hasta máximo julio del 2026, porque posteriormente estaría incluso cambiando el proceso de toma de decisiones del Congreso peruano. El segundo elemento es, si Perú no forma parte de esto, ¿qué decisiones importantes se estarían tomando en el marco de la COP, de la primera COP? Entonces, hay decisiones que se van a tomar definitivamente, que son las reglas de procedimiento. Ya hay un conjunto de precos que se vienen dando, hay dos que ya se han dado y hay otras que se estarían dando en el mes de marzo, si la memoria no me falla. También potencialmente decisiones y reglas vinculadas a el tema financiero, este fondo especial que se establece dentro del propio tratado y además también decisiones respecto a los organismos subsidiarios. La COPE es solamente el órgano político decisor, pero se basa en función de un conjunto de alrededor de 3 organismos subsidiarios y donde se tendrían que también tomar decisiones sobre eso. Entonces la COP primera es importante y además también se tienen que tomar decisiones sobre cuál podría ser la potencial secretaría del tratado. Se discute la posibilidad de que sea Bruselas o también sea Valparaíso en el caso de Chile. Entonces esas son las decisiones que potencialmente se estarían tomando en el marco de esta COP y donde sería bueno que Perú también participe en este proceso tomando en consideración el proceso formal, político interno y además también la variable de un potencial cambio. No, no es un potencial, eso va a ocurrir en el 2026, luego de julio vamos a tener otro régimen de decisiones parlamentarias. Eso es, gracias. Muchísimas gracias. La siguiente consulta quisiera trasladarla, por favor, al profesor García García Redillo. Y la plantea Víctor González y señala, ¿cuál sería el desencuentro entre el actual régimen de pesca en alta mar frente al BBNJ? ¿Cómo esto podría perjudicarlo? Muchas gracias por la pregunta, Víctor. El régimen del acuerdo Vivian J, al contener una cláusula de no menoscabo de otros regímenes jurídicos, en principio no es incompatible con el régimen del acuerdo de 1995, ¿no?, sobre peces transzonales o cualquier otro tratado internacional, incluida la propia CONVEMAR, que pueda afectar al alta mar o a la zona, ¿no? No sería incompatible. La cuestión es que hay muchos estados que sí quieren que se afecte ese ámbito, el ámbito de la pesca, desde el acuerdo BPNJ. Y ellos lo consideran por las razones que he intentado explicar antes,
O sea, porque consideran que la pesca es una parte sustancial de la biodiversidad y que el acuerdo quedaría muy limitado, quedaría mutilado en cuanto a su objeto si se limita solo a los recursos genéticos marinos. De hecho, al principio de la negociación hubo algún momento en el que se habló de decir, bueno, hagamos un acuerdo sobre los recursos genéticos marinos, ¿no? Y todo lo que deriva de ellos, ¿no? Pero también se entendía bueno, que el problema era la biodiversidad en su conjunto. Lo cierto es que hay estados y ONGs que consideran que todavía hay margen para dar esa batalla, ¿no? Para seguir luchando por afectar a la pesca. Entonces, en principio, tal como han quedado establecidos, y creo que acertadamente, los regímenes son compatibles porque precisamente rige ese principio del not undermining, o sea, de no menoscabar, no afectar a regímenes ya existentes, pero creo que eso ha sido una batalla, pero no la guerra para los partidarios de sí afectar, para los partidarios del undermining, ¿no? Desde el acuerdo BBNJ. Y esa batalla pues se va a dar en los órganos, en las instituciones del propio acuerdo a las que se está haciendo mención ahora, ¿no? Entonces no hay incompatibilidad en principio, pero potencialmente ya en las instituciones creo que el debate va a seguir. Gracias. Gracias. Vamos a terminar con una última pregunta para cada uno de los expositores. La siguiente pregunta va para la doctora María Amalia Rodríguez y pregunta, JC Espejo, ¿cómo se podría evaluar la efectividad del enfoque intersectorial propuesto en el artículo 5 del Acuerdo BBNJ para la operación de mecanismos de consulta, en términos de su capacidad para armonizar los impactos acumulativos de diferentes regímenes jurídicos en la gobernanza de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional? Excelente pregunta, pero yo creo que se relaciona mucho al tema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, no sé igual si Jimson también quiere llegar y preguntar, contestar al respecto. La consideración de impactos acumulativos, tal vez sí deberíamos de llegar y tener en cuenta que es lenguaje moderno que se ha estado incluyendo en otros regímenes sobre evaluaciones de impacto ambiental, son, digamos, otros instrumentos más regionales, pero que sí hemos estado dando como ese paso como comunidad internacional, hacer esa consideración de tener, por así decirlo, la foto completa de qué es lo que está pasando en un estado. Entonces, en un estado, perdón, en un espacio marino. Entonces, no es suficiente, por ejemplo, que la autoridad de los fondos marinos tenga su proceso de evaluación de impacto ambiental en cuanto a exploración minera, porque solamente está considerando el fondo del mar. ¿Qué pasa si en el futuro, si se va a dar explotación de los minerales, si se concede o si se otorga una concesión en el fondo marino y después tenemos que en la columna de agua hay un lugar muy importante para la pesca? Esa consideración de impactos acumulativos es lo que llega y nos va a dar esa claridad de la toma de decisiones. Entonces, no es solo la autoridad de los fondos marinos diciendo, tenemos controlado el tema de los fondos marinos, y una organización regional de ordenamiento pesquero pensando cómo vamos a hacer esa evaluación de impactos arriba en la columna de agua, sino tener esta visión tridimensional que realmente es el desafío que nos da siempre el manejo de espacios marinos. No es solamente algo lineal, sino que tenemos que considerar estas tres dimensiones de la columna de agua. Entonces, me parece que dentro de todo el acuerdo BBNJ lo que sí trata es, dentro de varios de sus artículos, establecer estos mecanismos de cooperación y coordinación entre los diferentes regímenes que existen, y siempre con ese objetivo de conservar o de utilizar sosteniblemente la biodiversidad. Entonces creo que sí, ese es como el espacio o el beneficio que tal vez antes no teníamos en esa interacción entre los diferentes regímenes que ahorita existen, y que, por ejemplo, los mecanismos de consulta o de cooperación constante entre la conferencia de las partes y otros regímenes que ya existen, es ese plus también que nos otorga el acuerdo BBNJ, moviéndonos a esa percepción más comprensiva y más de articulación, de tener esta visión intersectorial y no seguir el manejo sectorial, por así decirlo, en cajitas separadas, sino tener esa visión global cuando tomemos decisiones.
Muchas gracias. Gibson, ¿desea agregar algo? Sí, eh, yo creo que es importante que el tratado BBNJ haya incluido el tema de la necesidad de abordar los impactos acumulativos. Como lo había dicho María Amalia, no solo hay que mirar el impacto de una actividad en específico, como puede ser la minería, hay que considerarla como los impactos asociados vinculados a la actividad pesquera, al transporte marítimo y mirar de manera conjunto estos impactos, que serían los impactos acumulativos generados por las interacciones de diferentes tipos de actividades económicas. Ese es primero, y es algo que el Tratado del BBJ sí lo incluye, la necesidad de abordar los impactos acumulativos. El segundo es cómo es que se determinan los impactos acumulativos de un conjunto de interacciones de actividades económicas en el mar y en el alta mar, y para eso también hay una tarea pendiente que es el Comité Técnico Científico de elaborar lineamientos y estándares para efecto de determinar los alcances de los impactos acumulativos. No es una cosa fácil porque la evaluación de impacto ambiental históricamente siempre ha sido una actividad sectorial. Yo evalúo los impactos de un sector y no necesariamente estoy mirando los impactos vinculados de otra actividad económica. Entonces sí es un tema desafiante porque eso incluye, incluso en el caso de ecosistemas terrestres, hacer evaluaciones de impacto que miren los impactos acumulativos no es una cosa fácil, pero es un mandato que deja el tratado al Comité Técnico Científico para que posteriormente sea aprobado por la COP. El elemento y el tercer elemento que de alguna manera ayuda a tener una visión más comprensiva está vinculado con la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica conceptualmente sí es una herramienta para tratar los impactos no por actividad, sino por ámbito geográfico. Y cuando uno ve el último artículo del capítulo de evaluación de impacto ambiental, precisamente habla de evaluaciones ambientales estratégicas con alcance geográfico marino. Entonces hay que ver una zona marina que puede ser considerada como una área marina vulnerable, y en función de eso ver el conjunto de actividades económicas que ocurren ahí y poder evaluar los impactos, ya no tanto por la figura de evaluación de impacto ambiental, sino por la figura de evaluación ambiental estratégica y el conjunto de impactos que podría generar un determinado programa o plan en ese ámbito. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta la vamos a dirigir al profesor Miguel García García Revillo. Y señala, una consulta de base geopolítica. No identifica elementos del derecho anglosajón en el modo de implementación del acuerdo BBNJ. ¿No estaríamos enfrente de un cambio sustantivo de reglas donde el proceso de adopción de normas es conducido por los países más industrializados? Esta pregunta la hace Alejandro Cari. Pues muchas gracias, Alejandro. No estoy seguro. El mecanismo institucional lo conocen mis compañeros mucho mejor que yo. Eh, en cuanto al detalle, si refleja, ¿no? Digamos, un modelo anglosajón, ¿no? De tomar decisiones, ¿no? Lo que sí, lo que sí le puedo decir es que me da la sensación, ¿no? De que el sistema está diseñado de una manera lo más ortodoxa posible, o sea, digamos que es un sistema eh, bastante en línea, ¿no? con los grandes tratados ambientales, ¿no? Con su estructura, ¿no? de conferencia de partes, ¿no? De reunión de estados partes, su estructura de órganos técnicos, su estructura de un órgano que haga las funciones de secretaría, que le dé estabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto no me parece que esté saliendo, no me parece, lo digo de otra manera, ¿no? Puesto que he hablado también de ello, no me parece que el poder de los estados tecnológicamente más avanzados esté ahí, sino en la participación o no participación en el tratado. Es decir, ellos pueden influir formando parte del tratado, lo cual sería recomendable, pero pueden influir también no formando o jugando con que no van a formar parte del tratado. Y esa es la parte en la que hacen su juego, más que en el diseño institucional, aunque en eso ya le digo que casi me remito, ¿no? a los conocimientos de mis compañeros que lo saben o que han estudiado el sistema y lo conocen mucho mejor que yo, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Queremos saber si los otros profesores que nos acompañan quisieran hacer un comentario respecto a esta pregunta.
Tal vez rápidamente, y de lo que vi también durante las negociaciones del tratado, era antes de la negociación formal, pues sí había mucho peso cuando, por ejemplo, Rusia o Estados Unidos hablaban y los países en desarrollo, como que sí, nos poníamos un poco ansiosos a ver qué era lo que iba a pasar, pero conforme fue avanzando el proceso, al menos desde la percepción de observadores, que somos las ONGs que hemos estado acompañando este proceso durante ya varios años, sí se dio como este empoderamiento de los estados en desarrollo. Entonces, al final, como ya lo decía el profesor Miguel, no es tanto en cómo se vaya a tomar las decisiones o en la estructura institucional del tratado, sino en cómo van a jugar estos otros estados que tal vez nunca van a ser parte. Yo, de manera personal, pienso que ni Rusia ni Estados Unidos van nunca a ratificar este tratado. China sí sabemos que ya está terminando la aprobación a nivel de Congreso, entonces sí es una señal de que China eventualmente sí va a ser parte del acuerdo. Y bueno, y otros estados grandes o que pueden apoyar también toda esta parte de mecanismo financiero, la Unión Europea, Noruega, otros como big players que sí también tienen esta importancia de ser parte del acuerdo, pues sí están ahí, están muy anuentes a esta energía, por así decirlo, de cooperación y de coordinación. Entonces, creo que sí es una oportunidad y más que todo para los países que aún no han ratificado, es como esta analogía que también se hace. El tren ya se fue y ahora lo que necesitamos es que más podamos brincar a estos vagones y que todos podamos seguir trabajando para implementar de manera efectiva el tratado. Entonces, sí, creo que nada más como un comentario muy personal de lo que pude ver en el transcurso de las negociaciones del acuerdo. Muchas gracias. Estimado Gibson, ¿desea agregar algo? Bien, entonces nos hemos extendido aproximadamente unos 12 minutos más de lo planificado, pero creemos que lo ha valido. Queremos agradecer nuevamente al doctor Gibson Jesús Dávila Ordóñez, a la doctora María Amalia Rodríguez Chávez y al doctor Miguel García Redillo, como han podido apreciar todos ellos expertos en la materia relacionada a este gran tratado, el BBNJ. Les agradecemos a todos su participación aquí como oyentes, planteando preguntas y por supuesto a los ponentes que han tenido la gentileza de brindarnos su tiempo esta mañana. Hemos señalado en el chat que vamos a colgar este conversatorio en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como SPDI oficial en todas nuestras redes, incluida, como ya le decimos, YouTube, y compartiremos el video también por ese mismo medio. Hasta una próxima oportunidad y nos vemos en un nuevo encuentro SPDI del mes de diciembre. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a gracias. todos, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta Gracias. luego, cuídense. Un saludo muy cordial. Excelente, gracias.